Hola amigos. Desde su canal Felicidad Perpetua. Soy Eve y hoy les quiero contar brevemente cómo fue mi relación con Dios desde el comienzo de mi vida. Hace ya casi 4 décadas. En aquel entonces, mi mamá muy preocupada de mí, logró que yo consiguiese las gracias del bautismo a los pocos días de nacida. Mi mamá era una persona muy creyente aunque no muy instruida en los temas religiosos, pero ella siempre quería cumplir con todos los designios de Dios. A mi mamá le agradezco muchas cosas, pero hay algo en especial que debo señalar y que le agradezco profundamente. Porque gracias a que ella dio el primer paso en el sacramento del bautismo pude tener una nueva vida en Dios. Y la unión con la Santísima Trinidad que se hace presente en ese momento durante el sacramento del bautismo. A partir de entonces, varios años más adelante, yo recuerdo que tenía una vida bonita, unos padres cariñosos que se demostraban afecto mutuo. Juntos visitaban las iglesias. A pesar que en ese entonces mi padre apenas si algo sabía de Dios, pero esa felicidad no duraría mucho. Sin embargo, de mi padre debo decir que sobre los asuntos religiosos él fue quien sin saberlo me presentó a Jesús sacramentado. Yo recuerdo que nos encontrábamos en una iglesia casi vacía y grande. Recuerdo estar jugando entre las bancas mientras ellos conversaban, porque si es que ellos conversaban disimuladamente, es por esta razón que yo no entendía el significado ni el valor de una adoración eucarística. En un momento dado mi papá me llama la atención y me dice: «Hey Eve, allá en ese copón hay un hombre muerto». Él se refería a la Eucaristía que estaba siendo expuesta dentro del copón. Al yo no tener conocimiento de nada, me quedé extrañada, pregunté: ¿como un hombre muerto? Mentira, dije. Mi papá me volvió a reiterar: ahí hay un hombre muerto. Incrédula dirigí mi mirada al copón e inocentemente trataba de descifrar cómo podían haber doblado a un hombre hasta que entré en tales dimensiones. Finalmente mi mamá le llamó la atención a mi padre. Incrédula no sabía si creer o no, sin embargo mi mamá que estaba presente no dio ninguna explicación sobre el tema. Y yo volví a lo mío, quizás con duda o quizás dejé el tema en el olvido creyendo que pudiera ser mentira. Actualmente cuando pienso en ese recuerdo digo que diferente hubiese sido toda mi vida si hubiera sabido de Dios más profundamente. Sin embargo, sin querer y por muy poco tiempo que fuera, sería esa mi primera adoración eucarística. La primera vez que posé mi mirada en Dios y quise saber de Él. Porque si era total desconocedora de que en esa Eucaristía se encontraba Jesús sacramentado. El Jesús al que rezaba, porque si mi mamá me enseñó a rezar el rosario, recuerdo que lo rezábamos juntas. Luego de un tiempo mis recuerdos son mezclados entre dulces y amargos. Mi vida familiar era difícil, un hogar conflictivo al punto que mi hermana y yo nos acogíamos al rosario para pedir ayuda inmediata para que se detengan las desgracias del momento. Lo rezábamos llorando. De niñas íbamos a misa, mi mamá nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Finalmente no sé en qué periodo de tiempo mi padre se negó a saber de Dios. Hoy cuando veo hacia atrás sé que todo eso fueron pruebas, y que al rezar el rosario hay que hacerlo con fe y paciencia. Porque nos enseñan a tener paciencia con los hermanos, pero también hay que tenerla con Dios, que es el Rey y dueño de todo. A un rey no se puede obligar que haga las cosas como las esperamos. Recuerdo que a pesar del comportamiento de mi padre, un día que me negaba a ir a la iglesia me reprendió fuertemente y me preguntó: ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Yo no quería ir por dejadez, por amargura, y respondí: porque tú no vas. Mi padre entonces me reprendió de una manera más enérgica, me dijo: no hagas lo mismo que yo. De esa manera acabé asistiendo a la misa dominical. Debido a que mi familia no era el mejor ejemplo en las prácticas religiosas, muchas veces no sabía por qué debía acudir a la misa, porque a mi manera de ver no le hallaba sentido. En ocasiones iba por compromisos con los responsables de la catequesis o los compañeros del catecismo, o por simple cumplimiento. A veces iba tras la exigencia de mi madre. En realidad no quería ir a la iglesia, pero cuando estaba allá era totalmente feliz, o por lo menos me llenaba de paz. Pero cuando me tocaba regresar a mi casa, al llegar o a pocos metros de la misma, no siempre conservaba la misma felicidad o tranquilidad. A lo largo de los años descubrí que esto era una prueba, el ser dulce con la familia, con las personas que más difícil es llevarse bien o que menos te sienta. En mi caso todo el mundo me sentaba bien, pero llegar a mi casa era como llegar a una zona de guerras o conflictos o tristezas, aunque no siempre tuvieran relación conmigo. Y sin embargo nunca faltaba los domingos de misa, o las clases de catecismo, la clase curso bíblico, los sacramentos,
la comunión, confirmación, confesión. Aunque no siempre quería ir, muchas veces me presionaba mi mamá. Muchos años después, cuando ya no pude más, cansada de tanta pobreza espiritual, regresé a lo que me hacía feliz, a la iglesia. Pero esta vez había algo diferente debido al trabajo. Me había distanciado totalmente de mi familia y ahora me sentía sola, era como tener todo el mundo para mí y no estar completo. ¿Busqué compañía en Dios? Yo me encontraba segura de que Dios está de manera más palpable en las iglesias, y era en ellas donde siempre sentí que era como estar en una vida perfecta, en un tiempo perfecto, independiente de los problemas que lleva en sus hombros cada miembro de la iglesia. Ahí es donde me llevaban mis recuerdos de alegría en mis primeros años de vida, allá en la iglesia, en el sagrario, y sin embargo debo decir que incluso pasé un breve tiempo en casa de unos misioneros y no llegué a comprender quién era Jesús sacramentado. Pero eso no detuvo a Jesús de manifestarse, ya que antes pude ver milagros eucarísticos. Una vez recuerdo que tuve acceso al cuarto donde un sacerdote guardaba las custodias. Vi las 3 custodias a través de una enorme ventana de vidrio de la habitación. Todas estaban viejas, deterioradas. En mi opinión no podían ser las que usaban en la misa. Porque las custodias que vi usarse en días pasados durante las misas se observaban totalmente nuevas, brillantes, tenían los colores como celeste tirando a verde y rojo, naranja, con un dorado increíble, y esas eran muy penosas y al punto de caerse a pedazos, sin color casi. Cuando el sacerdote me sorprendió mirándolas, examinándolas con mis dedos, me dijo: no las toques, cuidado, las dañas. Me explicó que aquella custodia era la única en el mejor estado y que la usaba para la misa. Yo respondí: pero use las otras, las que pone siempre. Él, meditando, preguntó: ¿a cuál te refieres? Le expliqué cómo supuestamente eran las que yo veía en las misas de días anteriores. Él, sin novedad y sin mayores palabras, me dijo: así se ven, pero son estas porque no hay más. Sorprendida persistí en lo mismo. Y una vez más respondió: sí, así las ves, pero son estas. Me quedé sorprendida y lo relacioné como un milagro de la misa que venía de Dios, pero sin entender que se trataba del mismo Dios. Después de mucho tiempo de aquel suceso y otros más, llena de cansancio y queriendo ganarle a una tristeza profunda que me producía querer llorar casi sin lágrimas, pero terrible, que me producía un agotamiento físico. Como dije antes, sola, lejos de mis familiares. Comencé a ir a misa diaria por 2 años y solo el Santo Sacramento aliviaba mis penas, mis fatigas, físicas, espirituales. En el 2.º año, hubo una iglesia en particular que me quedaba a poca distancia de mi lugar de trabajo, por lo que en un intento de evitar las fatigas, después del almuerzo asistí a la iglesia para descansar e hice de esto una rutina diaria. Sin embargo, al ser la iglesia grande, no sabía que eran horas de adoración al Santísimo. Con el tiempo mi hora del almuerzo se extendió a 2 y no solo acudía a la adoración al Santísimo, sino a la Santa Misa. Pero lo que poco a poco alcancé a notar es que todos los mendigos que acudían a esa iglesia a la Santa Adoración Eucarística, que duraba horas, no pedían limosna en ningún lado. Al menos no de una manera que se viera. Yo sabía que eran mendigos del sector, pero no pedían caridad ni dentro ni fuera de la iglesia, ni en ningún lado donde los viese. Más habían restaurantes que les ofrecían comida ciertos días de la semana, así el lunes comían donde Juan, el martes con doña Carmen, el miércoles en el restaurante del centro. Contaban con el desayuno, el almuerzo y la cena. Me di cuenta que durante el día pasaban su día en la adoración eucarística y no tenían que preocuparse de su comida, también vestían lo necesario y siempre estaban limpios. Me llamaba mucho la atención estos detalles. Un día descubrí que las hermanas del convento cercano le facilitaban a uno de ellos la ducha y me pareció entender que también el hospedaje en las noches heladas. Asumí que lo mismo o algo similar pasaría con el resto de los mendigos. En días normales los veía por las calles con prendas no aptas para el clima, sin embargo nunca los vi temblar, sino sentarse dignamente en las bancas de alguna parada de autobús. A causa de mi trabajo, me veía en la obligación de viajar en las madrugadas, por lo tanto casi podía hacerles el seguimiento en todo diariamente. Era tanto lo que vi y aprendí de ellos que me sentía envidiosa de los mendigos. Pero eso sí, una envidia sana. Porque yo trabajaba todo el día para pagar deudas, ellos podían estar en la iglesia y Dios los cuidaba, les daba lo imprescindible para que puedan seguir acompañándolo.
Note que durante el día lo acompañaban hasta el último momento y en las noches retomaban sus vidas, pero al día siguiente a primera hora para la hora santa ahí estaban. Nunca vi un mendigo de aquellos mal puesto en la iglesia, sino bien peinados y lavados. Hoy cada que le recuerdo a mi mamá esto, ella se ríe y me dice: hija, no te creo que ni los mendigos se salvaron de que los envidies. Nos reímos juntas. Cuando estaba con todos ellos, que eran muchos, me sentía como Santa Clara o San Francisco, que estaban entre mendigos y a ellos los llamaban hermanos. Pero me tomaría 3 años más y casi un total de 5 años, descubrir que en la hora santa se encuentra Jesús sacramentado, Jesús vivo. El que me veía, que oía todo, mis penas, mis cansancios. A veces le pregunto a mi mamá por qué no me instruiste en eso, y la respuesta es que ella asumió que yo tenía que saber. Y así muchos asumen y otros quizás no lo creen, por eso no lo dicen. Por eso hablo de él, porque Jesús está oculto pero está esperando. Él está oculto en la hostia consagrada y está esperando conocernos, ser presentado a nuestros familiares, amigos, al mundo entero. Pero como el Dios vivo. Un Dios que se hace presente, que se siente aunque no lo veamos, no sepamos o no creamos en él. ¡Viva Cristo Rey!